El ramo aún estaba en mis manos cuando las encontré. Mis dedos temblaban, aferrándose a las suaves rosas blancas como si de alguna manera pudieran sostenerme. Al principio, no me vio, demasiado ocupada riendo. Había echado hacia atrás sus delicados hombros, desnudos bajo la bata de seda que le compré, y la mujer que le besaba el cuello, me vio. Me miró fijamente en cuanto entré en la suite del hotel, y algo cruel cruzó su rostro, como satisfacción. No supe qué parte se destrozó con más fuerza, mi corazón o la ilusión, se me cayó el ramo. Cayó al suelo de mármol con un golpe sordo, los pétalos se dispersaron como algo moribundo. Kenzie, dijo mi prometida, girándose hacia mí, con el rostro pálido. Esto no es lo que parece. ¡Ay, el cliché! Me habría reído si no me dieran ganas de vomitar. Mi voz sonaba tranquila, inquietantemente tranquila, la verdad. Porque parece que eres, tu dama de honor, una hora antes de nuestra boda. Abrió la boca, pero no le salieron las palabras. Detrás de ella, Ava sonrió con suficiencia, apoyada en el tocador como si hubiera ganado. Probablemente sí. Me giré sin decir nada más, no quería oír excusas. No quería llorar. Ni siquiera quería gritar. Quería quemarlo todo, empezando por esa maldita boda. No armé un escándalo. Salí. Silenciosa, desolada, vestida de blanco. Los invitados llegaban mientras yo pasaba junto a ellos, con rostros atónitos que se volvían para seguirme como si fuera una novia fantasma acechando su propia ceremonia. Pero no me importó. Necesitaba aire. Necesitaba salir. No me detuve hasta llegar a la fuente del hotel, arrancándome el velo, los tacones, los sueños. Todavía estaba jadeando cuando un elegante coche negro se detuvo junto a la acera, como si un villano entrara en el momento justo. Bajé la ventanilla y allí estaba, Elise Langford. Fría. Rica. Impresionante. Y la única mujer que mi ahora es prometido odiaba más que a nadie en el mundo. Su expresión era indescifrable, pero su voz era como el hielo, cortando el aire de verano. Sube. ¿Por qué?, pregunté, con el rímel corrido y roto. Porque te mereces algo mejor, dijo, y tengo una propuesta. La miré fijamente. Elise Langford no era compasiva. No era bondadosa. Era poderosa, visionaria y tratos millonarios cerrados con una sola mirada. Y ahora ofrecía, ¿qué, exactamente? ¿Venganza? ¿Rescate? ¿Algo más oscuro? Mi corazón latía con fuerza como si reconociera un nuevo peligro, o tal vez fuera algo completamente distinto. No se supone que debes odiarla, susurré. Sí, dijo, sin apartar la mirada de la mía. Por eso quiero casarme contigo. Me quedé paralizada. Parpadeé, como si la hubiera oído mal. ¿Qué? Me oíste, dijo Elise con frialdad. Cásate conmigo. Hazlo realidad. Deja que vea cómo el mundo entero te adora mientras ella se pudre en las consecuencias de lo que desperdició. ¿Por qué yo?, pregunté, con la voz entrecortada, agrietarse. Porque eres hermosa cuando estás rota, dijo, con los ojos brillantes, y quiero ver cómo te ves cuando eres poderosa. No supe qué me impactó más, si sus palabras o cuánto despertaron algo en mí. Algo crudo. Imprudente. Hambriento. Di un paso al frente. No debería haberlo hecho. Debería haberme alejado, procesado, sanado. Pero no lo hice. Estaba enojada. Estaba herida. Y algo en la mirada de Elise Langford me hizo sentir que podía ser más que una novia desconsolada. Podría ser peligrosa. Bien, dije. Vamos, la puerta se abrió. Me deslicé en el asiento de cuero junto a la mujer más fría y peligrosa que había conocido, y tal vez,
Solo tal vez, la única que podría hacerme sentir viva de nuevo. El silencio en el coche de Elise Langford era quirúrgico. Agudo. Frío. Estéril. Era el tipo de silencio que te hacía consciente de cada respiración, como si incluso inhalar demasiado fuerte fuera una violación. Mantuve la mirada al frente, intentando que mi reflejo en la ventana tintada no me distrajera. Parecía una novia fantasma. Sin velo, maquillaje arruinado, el pelo se me caía del elegante moño. Parecía alguien a quien le hubieran destrozado el mundo. Porque así era. Y Liz no me miró. No me preguntó si estaba bien. No me ofreció un pañuelo, ni la mano, ni una palabra suave. Y, extrañamente, lo agradecí. No quería consuelo. Quería claridad. Quería que el mundo dejara de dar vueltas. ¿A dónde vamos?, pregunté finalmente, con la voz entrecortada. A mi ático, dijo, como si fuera lo más obvio del mundo. Dijiste que sí. Dije que sí a la idea, dije lentamente, no a que me poseas. Giró la cabeza apenas, y sus ojos azules glaciales me clavaron como bisturíes. Kenzie, dijo con frialdad. No me dedico a la propiedad. Me dedico a contratos. Claros. Irrompibles. Con términos que ambos aceptamos. ¿Entonces esto es un trato de negocios? ¿Acaso no lo es cualquier matrimonio?, respondió. Y por un segundo, odié lo lógico que sonaba. No respondí. Mis pensamientos eran un torbellino de traición, incredulidad y algo más, algo que no estaba lista para nombrar. Y Liz era conocida por ser despiadada. Aparecía en los titulares por arruinar empresas, con una firma. Aterrorizaba a directores ejecutivos que le doblaban la edad. No sonreía. No salía en público. Y, por supuesto, no aparecía en bodas a las que no la invitaban. Y, sin embargo, estaba allí, justo cuando me desmoronaba. ¿Por qué? El ascensor a su ático también estaba en silencio, ese silencio que te resuena en la piel. Cuando entramos en el amplio y lujoso apartamento, ventanales de suelo a techo, mármol pulido, obras de arte carísimas, me sentía aún más fuera de lugar. Era una novia destrozada en la guarida de una reina de hielo multimillonaria. Siéntate, dijo, señalando un elegante sofá de cuero. No me moví. No eres mi jefe. Accediste a esto. No acepté nada, espeté. Me rompieron el corazón y me humillaron, y me ofreciste un salvavidas hecho de hojas de afeitar. Y Liz arqueó una ceja, indiferente. Y aún así te subiste al coche. Quizás porque no tenía opciones. O quizás, dijo, caminando lentamente hacia mí, con los tacones resonando como signos de puntuación, te diste cuenta de que eres más de lo que ella te redujo. Tragué saliva con dificultad. Su presencia me asfixiaba de una manera que no parecía miedo. Parecía presión. Calor. Peligro. Dijiste que tenías una propuesta, dije, ignorando cómo se me aceleraba el pulso. Cuéntamela. Y Liz se sentó frente a mí, con las piernas cruzadas y una postura perfecta. Cásate conmigo. Públicamente. Legalmente. Durante 6 meses. 6. Lo suficiente para que parezca real. Lo suficiente para destruirla. ¿Y qué sacas tú de esto? Control, dijo simplemente. Hay una votación en la Junta. Los inversores dudan de mi credibilidad, de mi capacidad para conectar. Un matrimonio suaviza mi imagen. Así que soy tu estrategia de relaciones públicas, dije con amargura. No, dijo Elise, inclinándose hacia adelante, con la voz baja y letal. Eres la mujer a la que voy a elevar a reina. Y a cambio, le harás la vida imposible sin mover un dedo.
La forma en que lo dijo me revolvió algo. No era solo venganza, era seducción. La idea de caminar por la alfombra roja con Elise Langford, de mostrarle al mundo cómo era Kenzie Bishop cuando no era la novia abandonada, sino la adorada, deseada, envuelta en poder y seda de diseñador. Y después de 6 meses, pregunté. Solicitamos el divorcio. Discretamente. Te doy un acuerdo lo suficientemente grande como para que Ava y tu ex se ahoguen. ¿Por qué? Yo. Pregunté de nuevo. Podrías elegir a cualquiera. Cualquier modelo, actriz, heredera. Pero ninguna la picaría como tú, dijo, con los ojos brillando de cruel deleite. Y ninguna me intriga como tú. Se me cortó la respiración. ¿Así que esto es personal? Profundamente. La miré fijamente. La línea afilada de su mandíbula, el fuego frío en su mirada, la forma en que irradiaba control absoluto. Debería haber dicho que no. Debería haber corrido. Pero solo podía pensar en la expresión del rostro de Ava cuando me vio de nuevo, con el anillo de Elise, de pie junto a, mujer que despreciaba, y por una vez, ganando. Quiero una cláusula, dije. Elise ladeó la cabeza. Adelante. Prohibido tocar. A menos que yo inicie. Sonrió. Fue lento, peligroso y devastador. ¿Tienes miedo de caer en mis redes? ¿Tienes miedo de que intentes usarme? Espeté. Yo no caigo, dijo en voz baja. Pero fingiremos, ¿no? Extendí la mano, tomé el bolígrafo que me ofrecía y firmé el contrato que deslizó frente a mí. En ese momento, sentí que algo cambiaba dentro de mí. Una chispa se encendía. Un juego comenzaba. Me ofreció la mano, y cuando lo tomé, sus dedos estaban más fríos de lo que esperaba, pero su agarre era fuerte, definitivo, vinculante. Bienvenido al Imperio Langford, dijo. Hagamos que el mundo crea que estamos enamorados. Y, de alguna manera, esa última palabra no sonó tan falsa como debería. El anillo era más pesado de lo que esperaba. Platino, increíblemente elegante y frío contra mi piel. Igual que ella. Y Liz no había perdido ni un segundo. A las 24 horas de nuestro acuerdo, tenía un estilista en su ático, un equipo de relaciones públicas en una llamada y un comunicado de prensa redactado tan pulido que leía como poesía. La heredera y magnate de los medios Elise Langford sorprende al mundo con un compromiso inesperado con la artista Kenzie Bishop, justo un día después del desamor público de Kenzie. El artículo ni siquiera había llegado a la portada digital cuando mi teléfono explotó de mensajes. Personas de las que no había sabido nada en años de repente se preocuparon por mí. Mi nombre, antes vinculado a susurros de compasión y miradas de lástima, ahora estaba en todas partes, brillando junto al suyo. Ya no era la chica que había sido abandonada en el altar. Era la mujer que había conquistado él. El multimillonario intocable de la ciudad. Nos fotografiaron esa noche, saliendo de su edificio, de la mano. Y Liz interpretó el papel sin esfuerzo, estoica pero protectora, sus dedos entrelazados con los míos, su cuerpo tan cerca como para insinuar intimidad, tan lejos como para recordarle al mundo que no pertenecía a nadie. Las cámaras la adoraban, y de repente, también me adoraban a mí. Llevaba un vestido negro que ella había elegido, a medida, minimalista, con una espalda descubierta devastadora. Me habían retocado el pelo, el maquillaje arreglado a la perfección. Y, sin embargo, nada de eso me hacía sentir yo. Sonreí para las cámaras. Me aferré a su brazo. Si disfrutaste del contenido y quieres apoyar el canal de una manera especial, prueba a hacer clic en el botón gracias de abajo. Es el que tiene el icono del corazón y el dólar. Con Super Thanks, puedes hacer una contribución directa al canal, lo que me ayuda a seguir creando videos geniales para ti.
Me incliné cuando quisieron una foto de nosotras, susurrando palabras dulces. Y Liz no susurró nada. No lo necesitaba. Su mano en la parte baja de mi espalda fue suficiente para que me ardiera la piel. Cuando subimos al auto después, exhalé por primera vez en horas. Eso fue una locura, dije, quitándome los tacones. Y Liz no me miró. Eso estuvo bastante suave. En serio, apenas estamos empezando. Su tono era cortante, eficiente, siempre controlado. Me pregunté si alguna vez se había desmoronado, si alguna vez se reía sin calcular la apariencia. Lo dudaba. No tenías que tocarme tanto, murmuré. Sus ojos se posaron en los míos, fríos e ilegibles. Era para las cámaras. Podrías haberme avisado. Accediste a la actuación. No acepté que me maltrataran. Y Liz arqueó una ceja. Si crees que eso fue maltrato, cariño, has vivido una vida muy protegida. Me sonrojé. No por vergüenza. Por ira. O por algo peor. Algo cálido e inoportuno. ¿Disfrutas esto?, pregunté. ¿Controlar a la gente? No, dijo. Disfruto de los resultados. Y ahora mismo, los resultados son excelentes. Internet cree que estamos enamorados. Tu ex está en crisis. Mi junta directiva está encantada. Y tú, se inclinó ligeramente, pareces una diosa con ese vestido. Tragué saliva. Eso no debería haberme puesto nerviosa. Era solo otra frase, otra parte de una ilusión. Pero había algo en su forma de decirlo, inexpresiva, segura, como si no pretendiera ser ni amable ni cruel, simplemente cierto. ¿A dónde vamos ahora?, pregunté. A casa. ¿A tu casa? Me miró como si me estuviera demorando. A la nuestra. Se me aceleró el pulso. ¿Vivimos juntos? Por supuesto. ¿Qué clase de pareja casada no lo haría? No es real, dije rápidamente. No. Pero ellos no lo saben. Giró la cabeza para mirarme de frente. La prensa esperará fotos, tal vez entrevistas, definitivamente apariciones. Y si no ven afecto, verán a través de nosotros. ¿Y qué? ¿Te sigo y finjo que estoy obsesionada contigo? Sí. ¿Y si no puedo fingir? Sus labios se curvaron apenas. Ya lo lograrás. El ático era más grande que la mayoría de los hoteles que había visto. Lo había visto brevemente antes, pero ahora Liz me guió por cada habitación como si me estuviera preparando para una función. Habrá visitas, dijo al pasar por el pasillo tipo galería bordeado de arte abstracto. Tendrás que actuar de forma convincente. Así que, muestras de afecto, dentro de lo razonable. ¿Compartir cama? Hizo una pausa. Lo haremos, quédate con la suite principal por las apariencias. Puedes dormir en la habitación de invitados, pero cuando hay gente, sí, compartimos. Asentí, fingiendo no estar tensa. Piensas en todo. Tengo que hacerlo. No llegué hasta aquí por descuido. ¿Y qué hay de los sentimientos?, pregunté. ¿Y si la gente cree que estamos captando los verdaderos? Y Liz se giró entonces hacia mí. Estamos haciendo nuestro trabajo, ¿verdad? No entendía por qué esa respuesta me inquietaba. Esa noche, me quedé en la habitación de invitados, mirando al techo. Las sábanas olían a ella. Limpias. Agradables. Caras, todo en este lugar lo hacía. Ella estaba en la habitación de al lado. O quizás no. No la había visto después de cenar, silenciosa, incómoda, sentadas una frente a la otra con 2 copas de vino entre nosotras y 1000 cosas sin decir. A la mañana siguiente,
Me desperté con el móvil vibrando. Una notificación del calendario. Desayuno con Ava. 10 horas. Café Marlo. Probablemente paparazzi. Miré la pantalla con incredulidad. Salí corriendo y encontré a Elise ya vestida con pantalones gris pizarra y una blusa de seda negra que parecía haber sido vertida sobre su cuerpo. ¿Concertaste una cita con ella? Pidió verte. ¿Por qué iba a decir que sí? Porque necesita cerrar el tema, y tú necesitas mostrarle lo que perdió. ¿Y me dejas ir sola? Elise se acercó, ajustándome el cuello del abrigo como si fuera suyo. Estaré al otro lado de la calle, observando. Pero este momento es tuyo. Me tragué los nervios repentinos. ¿Y qué hago? Sonreír. Deja que te vea radiante. Deja que se pregunte cómo te hago más feliz que ella. Eso es retorcido, susurré. Es perfecto, respondió. Y al salir, con mis tacones resonando contra el mármol, no supe si me aterraba más ver a Ava o cuánto me importaba de repente la aprobación de Elise. El Café Marlo era el tipo de lugar donde los secretos se servían en tazas de porcelana y los escándalos se desvelaban tras unas gafas de sol enormes. Era discreto pero abierto, moderno pero íntimo. El escenario perfecto para una reunión pública destinada a parecer accidental. Llegué exactamente a las 9:58, tal como me indicó Elise. Mi abrigo estaba caído sobre un hombro, mi cabello recogido en un moño bajo y natural, y el diamante en mi mano izquierda reflejaba la luz como si hubiera nacido para ser fotografiado. Odiaba lo mucho que me importaba la impresión que estaba a punto de causar. Odiaba aún más preguntarme si Elise lo aprobaría. Ava ya estaba sentada cuando entré. Parecía frágil. Sus ondas rubias, antes meticulosamente peinadas, estaban ligeramente encrespadas en las puntas, su maquillaje más fino de lo habitual, como si no había dormido bien. Su expresión, sin embargo, era todo menos dulce. Me vio acercarme como si no estuviera segura de si quería llorar o gritar. Kenzie, dijo, deteniéndose a medio camino, sin saber si abrazarme o correr. Viniste. Le di una sonrisa que no llegó a mis ojos y me senté frente a ella, cruzando las piernas lenta y deliberadamente. Por supuesto que vine. Siempre me encantaron las confrontaciones dramáticas con un café carísimo. Se estremeció y, por un segundo, me sentí mal. Entonces recordé su aspecto en esa habitación de hotel, con la piel sonrojada, rió suavemente, su bata se abrió al envolver a mi dama de honor. Mira, sé que no merezco perdón, comenzó, retorciéndose las manos, pero necesito que sepas que no fue por ti. Fue un error. Un error es olvidar un cumpleaños. Un error es quemar una tostada. Lo que hiciste fue una decisión, dije bruscamente. Una decisión repetida, por lo que he oído. Apretó la mandíbula. ¿Así que has hablado con ella? No tuve que hacerlo. La traición fue obvia. La actuación, menos. Sus ojos se posaron en mi anillo. ¿Es real? ¿Qué? ¿Crees? Elise Lanford no sale con nadie. Apenas habla con la gente. Y ahora se casa contigo. Quizás soy especial. La odias, dijo con amargura. Siempre lo has hecho. Me incliné hacia adelante, dejando que el anillo volviera a llamar su atención. Es curioso lo rápido que el odio puede convertirse en algo más eléctrico. El rostro de Ava se contrajo con algo que parecía demasiado caótico para ser celos y demasiado enfadado para ser arrepentimiento. Te está utilizando, lo sabes, ¿verdad? Solo eres otro peón en su pequeño y frío imperio. Ladeé la cabeza. Puede ser. Pero prefiero ser reina en su imperio que un felpudo en tu fantasía. Eso me impactó. Lo vi en sus ojos, la grieta, el escozor,
la comprensión de que no estaba rota. Ahora era peligrosa. Convertida en arma. Amada, o al menos de forma convincente, por la única mujer a la que siempre había odiado. ¿La amas?, preguntó, con la voz más baja. ¿Importa? A mí sí. La miré fijamente y luego dije, no creo que tus sentimientos ya tengan voz y voto. Detrás de ella, fuera de la ventana del café, un elegante coche negro estaba aparcado al otro lado de la calle. No necesitaba verla, saber que Elise estaba dentro, observando, calculando, tal vez incluso disfrutando del espectáculo. Me pregunté si habría visto a Ava extender la mano por encima de la mesa, rozando los míos con un gesto desesperado. Kenzie, sé que metí la pata, pero, lo que estás haciendo, esto no es lo tuyo. Retiré la mano. Ya no sabes quién soy. Llegó la cuenta. Y Liz ya había pagado, por supuesto. Cuando salí del café, Ava se quedó atrás, con los hombros encorvados, mirando fijamente una taza que no había tocado. No miré atrás. Crucé la calle tras vacilar, me subí al coche de Elise y cerré la puerta como si estuviera sellando el pasado para siempre. No me saludó, solo me observó en silencio, con el rostro como una máscara. ¿Cuánto oíste?, pregunté, aún con la respiración entrecortada por la confrontación. Basta. Está hecha un desastre. Siempre lo estuvo, dijo Elise, pero había algo tenso en su voz. Lo manejaste bien. No estaba seguro de si quería abofetearla o abrazarla. No hiciste ninguna de las dos cosas. Eso es poder. Me giré para mirarla de frente. ¿Disfrutaste viéndome destrozarla? Inmensamente. Ni siquiera finges ocultarlo. ¿Por qué debería?, preguntó con frialdad. No es que tenga que seducirte. No respondí de inmediato. El coche estaba demasiado caliente, o quizá era ella. Dijiste que me estabas utilizando. ¿Y no me estás utilizando?, preguntó. No finjamos que esto no es explotación mutua. Entonces estamos de acuerdo. Dije, intentando parecer tan indiferente como ella. Sin sentimientos. Sin complicaciones. Elise me miró durante un largo y agonizante instante. Entonces extendió la mano y me tocó un lado de la cara, suave y deliberadamente, como si estuviera probando la temperatura de algo que no debía tocar. Se me cortó la respiración. No me gustan los sentimientos, dijo en voz baja. ¿Pero las complicaciones? Su pulgar me rozó la mejilla. Me encantan, debería haberme apartado. No lo hice. Su tacto se prolongó un segundo más de lo debido, su mirada se posó en mis labios un instante, y de repente, todo el aire entre nosotros se sintió más pesado. Estás jugando un juego peligroso, susurré. Bien, murmuró. Tú también. Cuando volvimos al ático, el silencio entre nosotros ya no era frío. Estaba cargado. Se sirvió una copa de vino, con movimientos lentos, casi felinos. Me apoyé en la encimera de la cocina, observándola. ¿Siempre consigues lo que quieres?, pregunté finalmente. ¿Incluso yo? Sus ojos se encontraron con los míos, algo titilaba bajo la superficie. Sobre todo tú. Me alejé antes de hacer una estupidez, como pedirle que me besara. O peor aún, pedirle que lo dijera en serio. Encontré la nota en mi almohada justo después de medianoche, escrita con la letra afilada y sesgada de Elisa en papel grueso. Era breve, eficaz y absolutamente exasperante. Mañana celebramos la gala de la Fundación Lanford. Se espera que lleguemos y nos vayamos juntos. La prensa estará presente. Llevarás el vestido azul marino que ya te entregaron. Pasaremos la noche en la finca Lanford. Solo hay una habitación. Planifica con antelación. Aplasté el papel en mi mano, con el pecho apretado.
Una habitación. Una cama. Una farsa que ya no podíamos representar desde una distancia emocional segura. Durante 4 días habíamos mantenido la frágil frontera de la separación. Habitación de invitados para mí, suite principal para ella. Un silencio cortés roto solo por salidas escenificadas, sonrisas ensayadas y alguna que otra mirada que se prolongaba un segundo de más. Pero esto sería diferente. De la noche a la mañana. Bajo el mismo techo. Sin salidas, no dormí. Y a la noche siguiente, mientras la limusina cruzaba las puertas de hierro forjado de la finca Lanford, sentí que caía en una trampa que yo mismo había creado, y Liz, por supuesto, era indescifrable. Vestida con un vestido negro medianoche, con la espalda escotada y diamantes en el cuello, parecía una realeza moldeada de hielo y ambición. Yo llevaba el vestido azul marino que eligió para mí, de seda, con los hombros al descubierto, que me ceñía cada centímetro con una precisión indecente. No me había dicho que me veía hermosa. No hacía falta. La forma en que me recorrió con la mirada al entrar en la habitación fue suficiente. La gala fue un torbellino de cámaras, champán y un cariño cuidadosamente escogido. Y Liz me tocaba solo cuando era necesario, pero cada contacto era calculado. Sus dedos rozaban la curva de mi cintura mientras se inclinaba para no susurrar nada en absoluto. Su mano se posó brevemente en mi espalda mientras recibíamos a los donantes. «Lo estás haciendo bien», murmuró una vez, mientras estábamos en medio de la multitud, bebiendo champán bajo una lámpara de araña que me costó más que toda mi vida. «Parece que perteneces a este lugar. Qué curioso», dije sin sonreír. Pensaba que nunca me había sentido tan fuera de lugar. «Entonces lo estás haciendo bien», dijo ella, chocando suavemente su vaso contra el mío. Horas más tarde, tras la salida del último invitado y el silencio en la finca, y Liz me condujo por la gran escalera sin decir palabra. Sus tacones resonaban suavemente sobre el mármol, y cada paso resonaba como una cuenta regresiva. El dormitorio era tal como lo esperaba, elegante, inmaculado, intimidante. La cama era enorme, pero aún así, era una sola cama. «Puedes tomar el lado izquierdo», dijo ella, quitándose los tacones con facilidad. «¿Asumes que estoy durmiendo aquí?» «Firmaste un contrato», respondió. «Se supone que debemos parecer pareja, incluso a puerta cerrada. Nadie está mirando ahora». Y Liz se giró lentamente y me miró fijamente. «Lo soy». El silencio entre nosotras se prolongó. Quería enfadarme, tirarle el contrato en la cara y largarme hecha una furia a la habitación de invitados. Pero la verdad era que no quería irme, y eso me asustaba más que nada. Me aparté de ella y me dirigí al baño, cerrando la puerta con llave. Me temblaban las manos al quitarme los pendientes, limpiarme el pintalabios y mirarme fijamente. No reconocía a la mujer que me miraba, ni el rubor que se le había puesto al recordar la presión de la mano de Elisa, ni la aceleración de su corazón al pensar en compartir la cama con ella. Se suponía que esto iba de venganza, control, imagen. Entonces, ¿por qué de repente se sentía tan íntimo? Cuando salí, y Liz ya estaba bajo las sábanas, con un brazo sobre una almohada y los hombros desnudos al descubierto bajo una camisola de seda que no suavizaba en absoluto su belleza. No levantó la vista cuando rodeé la cama y me deslicé bajo las sábanas, con cuidado de no rozarla. Me mantuve a mi lado. Ella también. Pero el silencio era insoportable. «Dijiste que no te gustan los sentimientos», susurré en la oscuridad. «No». «Entonces, ¿por qué me miraste en el café como si quisieras prenderle fuego?» Un instante de silencio. «Porque no me gusta perder». Ella no era tuya para perderla. «Tú tampoco», dijo en voz baja. Y por primera vez, no sonó a advertencia. Sonó a arrepentimiento. Nos quedamos en silencio durante lo que parecieron horas. Podía sentir el calor de su cuerpo junto al mío, el ritmo constante de su respiración.
Mi mente era un campo de batalla de confusión, anhelo y duda. Y entonces, sin pensarlo, dije, ¿echas de menos estar enamorado? Otra pausa. Nunca estuve enamorado. Ni una sola vez, punto. No. Qué triste. No, dijo ella. Es seguro. ¿Y te sientes segura conmigo?, pregunté, apenas audible. Esta vez no respondió. Cerré los ojos, odiando lo mucho que deseaba que lo hiciera. Finalmente, el sueño me reclamó. Desperté en mitad de la noche y me encontré acurrucado contra ella, nuestros cuerpos casi tocándose, mi mano descansando a centímetros de la suya. Y Liz estaba despierta, mirando al techo, respirando lenta y pausadamente, como si fingiera estar dormida. Debería haberme apartado. No lo hice. Me quedé allí, lo suficientemente cerca para sentir su calor, lo suficientemente cerca para preguntarme si ella también me sentía. Ninguna de las dos se movió, ninguna habló, pero algo en ese silencio era más fuerte que cualquier confesión. Cuando la luz de la mañana finalmente se filtró por las altas ventanas, y Liz se había ido. El espacio a mi lado estaba frío, vacío, intacto. Pero en mi lado de la cama, cuidadosamente doblada sobre mi vestido, había otra nota: «Qué bien lo hiciste. Prepárate para el brunch benéfico. Trae tus tacones verdes. Nos vemos a las 11, ninguna firma, ninguna suavidad. Solo frías instrucciones escritas por la mujer que había dormido a centímetros de mí y aún así de alguna manera logró hacerme sentir como si yo fuera la que se acercó demasiado. El brunch benéfico fue un torbellino de copas de champán, sonrisas forzadas y demasiadas miradas observando cada uno de nuestros movimientos. Me puse los tacones que me pidió Liz, de satén verde, peligrosamente altos, y justo el tipo de sutil flexión que los blogs de moda analizarían durante días. No me hizo ningún cumplido. No le hacía falta. Cuando salí del coche y entré al soleado patio donde se mezclaba la élite, Liz simplemente me ofreció el brazo, y yo lo deslicé como si lo hubiéramos hecho 1000 veces. Pero algo era diferente. Me agarraba con más fuerza que de costumbre, su mandíbula más apretada, sus respuestas a los cumplidos más frías. Lo noté por primera vez cuando un joven heredero de la tecnología se inclinó demasiado cerca de mí durante una conversación, sonriendo con esa actitud ensayada y pretenciosa que tienen los chicos ricos. Nunca te había visto, dijo, mirándome como si fuera algo en venta. ¿Eres de Nueva York? Antes de que pudiera responder, Liz intervino con voz suave pero cortante. Es de donde yo vivo. El chico rió torpemente, malinterpretando el tono gélido de su voz. No sabía que Liz Langford tuviera debilidad, punto. No, dijo ella, sin apartar la mirada de él. Pero protejo lo que es mío. Se fue 2 minutos después. Al principio no dije nada, simplemente dejé que me guiara por el evento como una reina guiando a su consorte elegido. Pero una vez que estuvimos solos en el coche, me volví hacia ella, con el corazón aún latiendo con fuerza. Eso fue un poco demasiado. Él fue irrespetuoso. Solo estaba coqueteando. Él te estaba tocando. Me tocas todo el tiempo. Eso es diferente. La miré fijamente. ¿Por qué? Porque sé cuándo parar, espetó, en voz baja y cortante. Tú. Su mirada me quemó. ¿Crees que esto es un juego?, dijo. Pero olvidas quién puso las reglas, punto. Tal vez estoy cansado de jugar con ellos, punto. Entonces deja de fingir que no lo disfrutas. El coche se sumió en un silencio denso y eléctrico. Ella seguía furiosa cuando llegamos a casa. Lo notaba en su forma de moverse, tensa, precisa, como si cada paso fuera una decisión. La seguí al ático, dejé mi bolso de mano en la isla de la cocina y me crucé de brazos. Estaba celoso, dije, y Liz se giró lentamente. No te hagas ilusiones. Lo eras. Odiabas verlo tocarme.
Odiaba verlo actuar como si fuera suya y pudiera tocarte. ¿Y crees que tienes ese derecho? Dio un paso adelante, entrecerrando los ojos. Accediste a esto. Accediste a ser mía ante los ojos del mundo. ¿Pero qué pasa tras puertas cerradas?, pregunté alzando la voz. ¿Qué hacemos aquí, Elise? ¿Seguimos fingiendo? Siempre estamos fingiendo. Entonces, ¿por qué se siente tan real? No respondió. En cambio, me miró fijamente durante un segundo largo y peligroso, y luego, como un hilo que se rompe, atravesó la distancia que nos separaba. Su mano me agarró la mandíbula, no con brusquedad, pero con la suficiente firmeza como para obligarme a mirarla. Dilo otra vez, susurró. Di que crees que estaba celosa, se me cortó la respiración. Lo eras. Sus ojos se oscurecieron. Se supone que no debería desearte. Pero sí. Y me deseas, dijo, rozando el aire con sus labios cerca de los míos. No mientas, no lo hice. No podía. Mi corazón latía a mil, mi piel ardía, cada célula de mi cuerpo me gritaba que dejara de pensar y simplemente me dejara caer. Así que lo hice. La besé primero. O tal vez ella me besó. No importaba. Solo sabía que su boca estaba sobre la mía, y no era suave. Estaba reclamando. Fueron meses de tensión detonando entre nuestros cuerpos. Sus manos estaban en mi cabello, luego en mi cintura, atrayéndome hacia ella. Sabía a vino y guerra, y a algo que no me había permitido anhelar hasta ahora, cuando me subió a la encimera de la cocina, jadeé, interrumpiendo el beso por medio segundo. Tú no tienes sentimientos, susurré contra sus labios. Esto no son sentimientos, gruñó, dejando un rastro de besos por mi cuello. Esto es fuego. Entonces quémame. Lo hizo. Allí mismo, bajo la suave luz de sus lámparas de $1.000.000. Elise Langford me besó como si yo fuera lo único que le quedaba en el mundo, algo que no podía controlar. Sus dedos rozaron el dobladillo de mi vestido, su cuerpo apretado entre mis piernas, su aliento caliente en mi garganta. Y la dejé. No, la deseaba. Desesperadamente. No había tocado a nadie desde Ava. No había querido. Pero esto no se trataba de llenar un vacío. Se trataba de consumir algo prohibido. Cuando por fin se apartó, ambos sin aliento, sus ojos buscaron los míos como si buscara la parte de sí misma que acababa de entregar. Esto no cambia nada, dijo. ¿No es así?, pregunté, no respondió. En cambio, retrocedió un paso, alisándose el pelo, fingiendo que su mundo no se había derrumbado. Seguiremos como estaba previsto, dijo con voz cuidadosamente neutral. Nadie tiene por qué enterarse. ¿Y nosotros? No existe un nosotros, dijo Elise. Pero no me miró al decirlo, esa noche no hablamos. Se encerró en su estudio. Yo me quedé en la suite principal, tumbado en la misma cama donde no nos habíamos tocado durante semanas, hasta hoy. Mis labios aún hormigueaban por su beso, mi cuerpo ansiaba más, y en lo más profundo de mí, una pregunta floreció como veneno: si todo esto seguía siendo una farsa, ¿por qué me dolía tanto estar solo? No hablamos durante 2 días. Ni una palabra, ni una mirada, ni siquiera un gesto fugaz en los pasillos de espejos del ático. Elise se sumergía en reuniones y llamadas de estrategia, con su voz aguda a través de la puerta cerrada de su estudio, criticando a analistas y ejecutivos con una distancia demostrada. Yo me quedaba la mayor parte del tiempo en la habitación de invitados, dibujando frenéticamente, intentando callar la tormenta que me azotaba, perdiéndome en líneas y sombras que se negaban a actuar. Pero por muchas páginas que llenara, seguía dibujándola, su boca, sus ojos, la curva de su columna cuando me besaba como si fuera la única forma que conocía de sentir algo. El silencio entre nosotros no era frío. Era denso, cargado,
como una tormenta esperando una razón para volver a azotar. Intenté convencerme de que no significaba nada, de que era un lapsus, una liberación, producto de demasiadas mentiras amontonadas demasiado cerca de nuestra piel. Pero cada vez que percibía su aroma en las sábanas o pasaba por el lugar donde me había besado hasta dejarme sin aliento, algo dentro de mí se tensaba. Había besado mujeres antes. Había amado antes. Pero nada se había sentido así. Y peor aún, nada se había quedado conmigo de esa manera. La tercera noche, oí abrirse la puerta de su estudio casi a medianoche. Me quedé paralizado en la cama, con las luces apagadas y el cuaderno de dibujo olvidado a mi lado. Sus pasos se detuvieron frente a la habitación de invitados. Mi pulso se aceleró. Entonces, nada. Se alejó. A la mañana siguiente, la encontré en la cocina, vestida con pantalones grises y un suéter holgado de cachemira que parecía demasiado suave para alguien tan despiadado. No levantó la vista del café. Tenemos un evento benéfico esta noche. Su voz era neutra, ensayada. ¿Otro más?, pregunté, tomando una taza. Es interminable. Eso es lo que no te dicen de ser rico. Siempre finges que te importan cosas que en secreto detestas. Observé su rostro. No había dormido bien. Tenía ojeras tenues y no dejaba de presionar el pulgar contra el borde de la taza como si le estuvieran enraizando. ¿Y qué me pondré esta noche?, pregunté, intentando sonar despreocupado. Rojo. Escotado en la espalda. Provocativo. Así que soy tu distracción otra vez. Siempre has sido más que eso, dijo demasiado rápido. Ambos nos quedamos paralizados. Su mirada se posó en la mía. No la presioné. Todavía no. El evento de esa noche fue más pequeño, una cena de élite con políticos, financieros y la clase de personas que sonreían mientras planeaban el colapso de imperios. Elise se paseaba por la sala como una violinista de concierto, serena e intocable. Yo también hice mi parte, riéndome levemente de cosas que no entendía, inclinándome lo justo para que las cámaras captaran su mano apoyada en mi muslo. Pero los toques eran diferentes ahora, vacilantes, prolongados, como si ninguno de los dos supiera dónde estaba el límite. Después del postre, se nos acercó una invitada, una mujer de unos 40 y pocos años, elegante, refinada y visiblemente divertida con nuestra presencia. Debes ser la esposa de Elisa, me dijo, extendiendo la mano. ¿Kenzie? Sí, dije, forzando una sonrisa. Un placer. Nunca trae a nadie dos veces, dijo la mujer con ojos brillantes. Así que, hagas lo que hagas, está funcionando. Miré a Elise. Tensó la mandíbula. No está haciendo nada, dijo Elise, con un toque demasiado brusco. Es simplemente ella misma. ¿Y eso te basta?, preguntó la mujer, bromeando, y Elise ni siquiera parpadeó. Es más de lo que jamás pensé que merecía. El silencio que siguió fue ensordecedor. La mujer se disculpó con una sonrisa burlona, sintiendo que había removido algo que no debía. Me volví lentamente hacia Elise. ¿Fue por su bien o por el mío? No importa. A mí sí, dije en voz baja pero firme. Porque no puedo seguir fingiendo que no me afectas. Sus ojos se posaron en los míos, cautelosos. Acordamos, sé lo que acordamos. Pero ya no es tan sencillo. Es para mí. Mentiroso, susurré. Me besaste con sinceridad. Ella apartó la mirada. Eso fue un error. Entonces hazlo de nuevo, lo desafié, apenas respiraba con dificultad. Se giró y caminó hacia el coche. La seguí. El viaje a casa volvió a ser silencioso, pero esta vez no era por evasión. Era una tensión excesiva. Al entrar al ático, me detuve justo en la puerta. Dime que vuelva a la habitación de invitados, dije, y Liz estaba de pie junto a la ventana. Las luces de la ciudad la iluminaban con un suave tono plateado.
¿Qué? Dime que no quieres esto. Dime que lo imaginé todo. Ella no se movió. Me acerqué. Y Liz seguía sin decir nada. Así que acorté la distancia. Un paso, luego otro, hasta que estuve detrás de ella, lo suficientemente cerca como para sentir el calor de su cuerpo contra el mío. Le tomé la mano. Me dejó. ¿Tienes miedo?, dije en voz baja. Yo también. Esto no debería haber pasado, susurró. No quería esto. ¿Querer qué?, pregunté. Se giró lentamente y lo vi todo, la contención, todo el miedo, todo el anhelo. Tú. No le di tiempo a retirarse. La besé de nuevo, más despacio esta vez, más profundo, dejando que dijera todo lo que nos negábamos a decir. Sus manos me agarraron la cintura, luego la espalda, acercándome más como si intentara borrar la distancia entre nosotras para siempre. Cuando finalmente nos separamos, nuestras frentes se juntaron, nuestras respiraciones se entrelazaron. Estamos en problemas, murmuré. Sí, dijo ella. Y ya no me importa, no dormimos separados esa noche. Y cuando me abrazó en la oscuridad, no había contrato entre nosotros, ni reglas, ni mentiras. Solo la verdad que ninguno de los dos estaba listo para decir en voz alta. No esperaba que la mañana siguiente fuera tan tranquila. Sin pánico, sin arrepentimiento, sin la tensión incómoda que pendía entre sábanas enredadas. Solo la luz del sol filtrándose por las ventanas y la calidez de la piel desnuda de Elisa presionando ligeramente contra la mía. Dormía de lado, con un brazo bajo la almohada y el otro alrededor de mi cintura, como un instinto inconsciente contra el que no podía luchar. No me moví, no por mucho tiempo. Simplemente me quedé allí tumbado, observándola, memorizando la suavidad de sus rasgos que solo aparecía cuando estaba inconsciente, las finas líneas alrededor de sus ojos, la forma en que sus labios se separaban ligeramente al exhalar. Nunca la había visto así, desprevenida, humana, hermosa sin siquiera intentarlo. Pero la belleza nunca fue el problema. La vulnerabilidad sí. Se movió ligeramente y sus dedos se crisparon contra mi cadera. Entonces, sus ojos se abrieron, lentos y cautelosos. Por un instante, pareció confundida. Entonces me vio y no se inmutó. Buenos días, susurré, su voz sonaba ronca por el sueño. Lo es. Depende de si vas a fingir que esto no sucedió. Ella no respondió. Solo me miró como si todavía estuviera tratando de resolver el rompecabezas de lo que nos estábamos convirtiendo. No voy a correr, dije con dulzura. No tienes que empujarme. Ella extendió la mano, metió un mechón de cabello detrás de mi oreja y dejó que sus dedos permanece en mi mejilla. Esto no estaba en el contrato. No, dije, inclinándome hacia su tacto, pero quizás sea lo único que se siente real. Eso fue lo más cercano a la suavidad que Elise pudo alcanzar. El día transcurrió lentamente después de eso. Ella tenía reuniones, yo tenía un encargo que ignoré. No hablamos de lo sucedido, pero algo entre nosotros había cambiado. El aire era más cálido, los silencios menos defensivos. Me pasó un café sin que se lo pidiera. La sorprendí mirándome 2 veces desde el otro lado de la habitación. Pero la paz, estaba aprendiendo, nunca era permanente cuando compartías la vida con Elise Langford. Todo empezó con una llamada. La vi en la puerta de su despacho, entreabierta. Su voz era aguda y entrecortada. No intentaba escuchar a escondidas, pero su tono, ese sutil toque de pánico oculto tras la profesionalidad, me atrajo hacia el pasillo. Como que alguien lo filtró, dijo. Una pausa. No, tú lo cierras. Me da igual cuánto cueste. Otra pausa. Luego, más abajo, si publican fotos, la junta empezará a hacer preguntas. Se me revolvió el estómago. Entré en la puerta. Ella levantó la vista y ni siquiera intentó disimularlo. Ya empezó, dijo rotundamente.
¿Qué pasa? Alguien vendió fotos nuestras. Me dio un vuelco el corazón. ¿De dónde? De la gala, de la cena y de anoche, por lo visto. ¿Anoche? No estábamos tan solos como pensábamos, dijo con firmeza. La finca Lanford tiene más ojos que paredes, y alguien nos vigilaba. Entré y cerré la puerta. ¿Qué hacemos? Se puso de pie, paseándose de un lado a otro. Control de daños. Emitimos un comunicado. Fingimos estar perdidamente enamorados y queremos que todo el mundo lo sepa. Punto. ¿No es eso lo que hemos estado haciendo? Sí, dijo, deteniéndose de repente. Pero ahora no controlamos la narrativa. Ahora empezarán a indagar. ¿Y si descubren que esto empezó siendo una mentira? Ella no respondió. No tenía por qué hacerlo. La verdad nos arruinaría a ambos. Así que redoblamos la apuesta, dije. Les hacemos la vida real. Les dejamos creer que estamos locamente enamorados. Punto. Eso es peligroso. También lo es fingir que puedo salir de esto sin que me hagan daño. Su expresión se quebró por un instante. Luego, en voz baja, dijo, Kenzie, no quise que esto pasara. No quise que te pasara a ti. ¿Crees que sí? Me acerqué. Estaba a punto de quemar mi vida. Me diste la cerilla y la encendiste. No, dije. Lo hicimos, y Liz exhaló y luego me tomó la mano. Fue un gesto pequeño, pero se sintió como una confesión. La apretó con fuerza, como quien busca algo antes de que desaparezca. Lo haremos público, dijo. No solo un comunicado de prensa. Una entrevista. Juntos. Controlamos el mensaje. Punto. ¿Y cuál es el mensaje? Que estamos enamorados. ¿Y nosotros? Pregunté suavemente. Ella dudó. Me apretó con más fuerza. No lo sé. ¿Pero lo sientes? Ella no respondió, pero no me soltó. Los siguientes días fueron un caos. Su equipo se apresuró a limpiar la fuga, pero la noticia ya se estaba extendiendo. Y Liz Lanford, la fría e inalcanzable reina de la piedra y el silencio, estaba enamorada. De repente, nosotras éramos la historia. Titulares, hashtags, especulaciones. Los comentaristas diseccionaban cada foto, cada mirada. Los paparazzi esperaban fuera del ático. No salimos en días, y Liz odiaba estar enjaulada. Lo notaba en su forma de pasearse por las ventanas, inquieta y con la mandíbula apretada. Una noche, se quedó tanto tiempo en la puerta del balcón que pensé que se rompería. Me acerqué a ella, la rodeé con los brazos y le susurré, no estás sola en esto. Se recostó en mí lentamente, como si aún no confiara en esa sensación, pero la necesitara de todos modos. Si descubren la verdad, les contaremos una nueva, dije. Una que no se trate de venganza. Una que se trate de nosotros. Punto. ¿Y si no existe un nosotros? La giré y la miré a los ojos. Entonces dime que me vaya ahora mismo. Dime que esto no significa nada. Dime que no sientes nada. Su silencio fue la respuesta más fuerte que jamás había escuchado. No quería esto, dijo finalmente, con la voz apenas por encima de un susurro. No sabía cuánto lo necesitaba. Punto. Entonces deja de luchar, dije. Solo quédate aquí conmigo, y por primera vez, Elise Langford me besó. No porque el mundo lo exigiera. No porque las cámaras estuvieran esperando. No porque estuviera en un contrato perfectamente redactado. Sino porque quería. Porque podía. Porque la mentira se había vuelto algo demasiado real para ignorarlo. La entrevista estaba programada para las 7 de la tarde en punto. Una hora entera de televisión nacional donde Elise Langford,
La mujer que no pestañeaba bajo presión ni sonreía a menos que fuera un arma, tendría que mirar a la cámara y mentir. O tal vez no mentir en absoluto. Eso era lo que la aterrorizaba. No las preguntas, ni las cámaras, ni siquiera los buitres que la observaban para ver si se inmutaba. No, lo que asustaba a Elise era estar sentada a mi lado, yo con un suave vestido esmeralda que ella había elegido, con las piernas cruzadas, tranquila, radiante, inquebrantablemente real, sin poder fingir que no sentía nada. Apenas la maquilladora había terminado cuando Elise ya se estaba ajustando los puños, como si pudiera arreglar todo esto con simetría. No tienes que estar perfecta esta noche, dije en voz baja, mirándola en el espejo. Solo tienes que ser honesta. Sus ojos se posaron en los míos, fríos como siempre. La honestidad no siempre es estratégica, punto. Enamorarse tampoco. No respondió, pero la forma en que sus dedos se detuvieron ligeramente en la manga de su blazer me indicó que había tocado la fibra sensible. Entramos al set como si hubiéramos ensayado esto cientos de veces. Pero no había nada de ensayado en cómo nuestras rodillas rozaron la mesa ni en cómo su mano, por un brevísimo instante, se deslizó sobre la mía mientras el presentador nos daba la bienvenida. Elise Langford, comenzó el presentador con una cálida sonrisa, nunca has hablado públicamente de tu vida privada. ¿Por qué ahora? Porque esto no es solo privado, dijo Elise con voz serena y firme. Es importante. ¿Qué cambió? La mirada de Elise se posó en mí brevemente y luego volvió a la cámara. Kenzie lo hizo, me quedé sin aliento. El anfitrión se inclinó, intrigado. Entonces, ¿cómo se conocieron? Elise sonrió, pequeña, comedida, pero sincera. Nos conocíamos de antes. En círculos comunes. Pero no nos vimos realmente hasta que me humillaron delante del mundo, dije, terminando por ella. Y me hizo la propuesta más inesperada de mi vida. Punto. ¿Cuál fue? Venganza, dije con sinceridad. Y seguridad. A cambio de fingir ser su prometido, el presentador parpadeó. Entonces esto empezó siendo falso. Y Liz ni siquiera parpadeó. Sí. ¿Y ahora? La pregunta quedó suspendida, aguda, ávida, como una trampa a punto de estallar. Y Liz me miró de nuevo, esta vez más larga y lenta, como si buscara la mentira correcta y no la encontrara. Ahora es lo más real de mi vida. Se me hizo un nudo en la garganta. Las cámaras se apagaron, las luces se difuminaron, y por un instante, solo quedamos nosotras. Dos mujeres en un escenario, construidas a base de mentiras, finalmente diciendo la verdad. Después de la entrevista, los productores nos acosaron, felicitándonos, efusivos, ya proponiendo reportajes para revistas y exclusivas. Y Lisa sintió cortésmente, aceptó los cumplidos y me jaló suavemente de la mano hacia un pasillo tranquilo donde nadie pudiera verla perder el control. Ese no era el plan, dijo en voz baja. Dijiste que tendríamos cuidado, no mentiste, dije. Les dijiste la verdad. No se suponía que debía hacerlo. Me acerqué. ¿Por qué te asusta tanto? Porque los sentimientos son debilidad. No, dije en voz baja. Los sentimientos son lo que te hace humano. Y creo que llevas mucho tiempo sintiéndote solo, y Liz se le cortó la respiración. ¿Crees que me conoces? Te conozco. Entonces, ¿por qué sigues aquí? Preguntó, con los ojos repentinamente vidriosos. ¿Por qué no has corrido? Todo el mundo corre, no lo dudé. Porque te amo. Las palabras salieron de mí sin que pudiera contenerlas. No por estrategia, ni por presumir. Solo verdad, pura, desnuda y aterradora, y Liz se quedó paralizada. Entreabrió los labios, pero no emitió ningún sonido. Y por un instante, pensé que se cerraría, que saldría corriendo, que se refugiaría tras su fortaleza de lógica y control.
pero entonces hizo lo contrario. Dio un paso adelante, me agarró la cara con ambas manos y me besó como si el mundo se acabara. Y tal vez lo era, al menos el mundo que conocíamos. Me besó como a alguien que se había contenido demasiado tiempo, que no creía en el amor hasta que le quitaba el aire de los pulmones, y cuando se apartó, sus ojos estaban abiertos y llenos de incertidumbre. Kenzie, susurró, casi como si le doliera decirlo. No sé cómo hacer esto. No tienes que saberlo, dije. Solo tienes que intentarlo. ¿Qué pasa si fallo? Entonces fracasa conmigo. Ella negó con la cabeza lentamente, con la voz entrecortada. No puedo perderte. Entonces deja de pelear conmigo. Un instante de silencio. Y entonces, por fin, las palabras que había estado esperando, yo también te amo. No era pulida. No era perfecta. No era Elise Langford, la empresaria, la estratega, la fría multimillonaria que nunca necesitó a nadie. Era Elise, la mujer, de la que me había enamorado sin querer, la que me hizo creer en las segundas oportunidades. Esa noche, no fingimos. Y no hubo contrato, ni actuación, ni representación. Solo nosotros. Y cuando yacíamos en la cama, enredados el uno con el otro, las luces de la ciudad afuera se sentían menos distantes. Esto lo cambia todo, susurró contra mi hombro. Bien, susurré. Estoy lista. La mañana de la boda real no parecía la primera. No había caos, ni manos temblorosas, ni ramo que dejar caer. Solo la tranquila certeza de que yo estaba eligiendo esto, eligiéndola a ella. Y Liz apenas había dormido la noche anterior. Lo sabía porque me quedé despierto a su lado, observando las sombras que se movían en su rostro mientras miraba al techo, como si fuera a derrumbarse en cualquier momento. No tienes que hacer esto, le susurré una vez. Su voz era firme pero suave. Sí, lo tengo. Ahora, mientras la suave luz del sol primaveral se filtraba por las ventanas de una finca privada lejos de la ciudad, me paré frente a un espejo, vestida de blanco otra vez. Pero esta vez no parecía un disfraz. El vestido no era dramático. No tenía capas ni encajes, ni intentaba decir nada más que, esta soy yo. Sencilla, elegante, fuerte. La mujer que una vez se marchó de una boda llorando se había ido, y en su lugar estaba alguien que había sobrevivido al desamor, la venganza y lo más peligroso de todo, enamorarse de alguien que no creía en ello hasta ahora. No vi a Elise hasta que caminé por el sendero bordeado de suaves flores blancas, con los pocos invitados de pie a ambos lados. Sin prensa ni paparazzi. Solo la gente importante, ella, yo, nosotros. Llevaba un traje negro, impecable y perfecto. Pero en cuanto vi su rostro, nada más importó. Me miraba como si yo fuera la gravedad, como si se apartara la mirada pudiera flotar. El corazón me latía con fuerza, pero no de miedo. De certeza, la alcancé. Ella me tomó las manos. Sus dedos temblaban apenas. Estábamos frente a la oficiante, pero su mirada no se apartó de la mía. Tú, Kenzie Bishop, ¿eliges a Elise Langford para que sea tu compañera a partir de hoy? Lo haré, dije sin dudarlo. ¿Incluso cuando es difícil? Una suave carcajada recorrió al pequeño grupo. Los labios de Elise se crisparon. ¿Incluso cuando está equivocada? Siempre, terminé. Porque es mía, el oficiante sonrió. ¿Y tú, Elise Langford, eliges a Kenzie Bishop como tu pareja, tu igual, tu amor? Hubo una pausa. Sus ojos me quemaron. He construido imperios, dijo con voz clara y fuerte, pero llena de algo que nunca antes le había oído, vulnerabilidad. He tenido empresas, he aplastado rivales, he vivido con el control como mi religión. Y entonces entraste tú y lo arruinaste todo.
Un suave murmullo recorrió a los invitados, divertido y conmovido a la vez. Me hiciste sentir cosas que no creía capaz de sentir. Me aterrorizaste. Me hiciste desear. Y para alguien como yo, eso es peligroso. Pero también es lo único que me ha hecho sentir viva. Su agarre en mis manos se hizo más fuerte. Así que sí. Te elijo. Elijo amarte. Elijo ser tuya. De verdad. Para siempre. Entonces, por el poder que me ha sido conferido, dijo suavemente el oficiante, ahora los declaro casados, y Liz no esperó permiso. Me atrajo hacia sí para darme un beso que no fue perfecto ni posado. Fue un beso caótico, sin aliento, una mezcla de alegría, alivio y el peso de todo lo que habíamos superado. Y cuando nos separamos, había lágrimas en nuestros ojos. De verdad. Sin compromisos, sin actuación. Solo verdad. 3 semanas después, estábamos en una isla privada, muy lejos de Nueva York. Lejos de los titulares y las expectativas. Yo pintaba por las mañanas, ella leía a mi lado, la luz del sol en su piel, mis pies descalzos rozando los míos bajo las tumbonas. Por la noche, hacíamos el amor como si fuera la primera vez, o la última, o ambas, una tarde, cuando el sol se ponía en el horizonte, y Liz se volvió hacia mí y me dijo, ¿alguna vez te preguntas qué tan diferente habría sido esto si ella no te hubiera engañado? Negué con la cabeza. No. Porque nunca habría conocido esta versión de ti. Y nunca me habría convertido en esta versión de mí. Ella sonrió, con esa rara sonrisa tierna que solo yo podía ver. ¿Crees que nos merecemos esto? Luchamos por ello, dije. Lo elegimos. Ella se inclinó, me besó el hombro y susurró, entonces nunca te dejaré ir, y nunca lo hizo. Ni en los años siguientes, ni cuando nos enfrentamos a susurros o dudas, ni cuando el mundo nos preguntaba si seguíamos juntos. Lo estábamos. Porque no nos enamoramos, nos enamoramos. A través del fuego, la furia, el miedo. Juntos. De verdad. Esta vez. Para siempre. Muchísimas gracias por su apoyo. Ya sea dándole me gusta, comentando, compartiendo o enviando su super thanks, ustedes marcan la diferencia en el canal. Nos vemos en el próximo video.